Para mí estar aquí con ustedes, compartir un momento para platicar acerca pues, de algo que ya se ha vuelto normal, ¿no? El tema de la pandemia del COVID-19. Y pues sí me gustaría darles a conocer este nuevo programa que hemos desarrollado referente a cómo implementar controles a través de protocolos efectivos de seguridad sanitario con un enfoque hacia el camino a la nueva normalidad, ¿sí? Sabemos que pues esta pandemia nos ha hecho cambiar en muchos aspectos. Hablando específicamente de los negocios, sabemos que ya el regreso a las operaciones ya no va a ser igual como lo veníamos desarrollando antes de esto. Y pues bueno, comentarles también cómo otras pandemias similares ha afectado en este mismo sentido y también se ha convertido en una nueva normalidad, ¿no? Entonces, pues les voy a compartir un poquito. Al final de la sesión, me gustaría que si tienen alguna duda, encendamos los micrófonos o a través del moderador nos va a estar comentando cómo hacerlo para hacerlo un poquito más dinámico, ¿no? Voy a apagar un poquito mi cámara y al final la vuelvo a encender. Bien, ¿cuál es el objetivo de todo esto? Como les comentaba, pues darles orientación a ustedes como empresas, como encargados de implementar este tipo de controles, hablando de temas de seguridad y salud en el trabajo, para desde la interpretación, el desarrollo y hacer una correcta implementación de estos controles para que se vuelvan en ese sentido de prevención y sean efectivos para el control de riesgos sanitarios, hablando de seguridad sanitaria, y que son acordes a los lineamientos que ha indicado la autoridad sanitaria aquí en nuestro país a nivel federal y también recomendaciones que ha emitido desde la Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, la OSHA, que es un ente importante en temas de seguridad de salud en el trabajo en Estados Unidos, y también algunas recomendaciones que han surgido en el sector industrial. Aquí el sector industrial, específicamente el sector de alimentos, es uno de los sectores que pues ya prácticamente tiene todos los controles implementados porque es uno de los sectores que tiene un enfoque de cuidado hacia las personas, o sea, inocuidad de los productos. Vamos a ver a lo largo de este webinar que prácticamente la estructura de estos controles es como si estuviéramos viendo una industria de este tipo, ¿no? Y también la estructura que le estamos dando a este nuevo programa de protocolos de seguridad sanitaria tiene un enfoque de sistema de gestión, o sea, basado en estructuras ISO que ya existen y que van enfocadas al tema de seguridad y salud en el trabajo. ¿A quién va dirigido? Pues principalmente a los que estamos encargados en las empresas de las áreas de seguridad y salud en el trabajo, porque vaya, caemos en cuenta que somos pues los intermediarios, ¿no? Los responsables de implementar este tipo de acciones, pero está abierto a cualquier persona que esté interesada en hacer esta implementación, ¿no? Tal vez hay muchos negocios, sobre todo los pequeños, los micro, como por ejemplo en sectores del comercio, que pues prácticamente no tienen una persona que esté encargada de estos temas específicamente. Entonces, este programa integral de protocolos está diseñado de tal manera que cualquier persona que desee interpretar, desarrollar e implementar estos controles lo pueda hacer de manera efectiva, ¿sí? Ok, ¿de qué vamos a ver aquí en este programa, en este webinar? Vamos a entrar un poquito en temas de antecedentes para entender un poquito del qué estamos hablando, ¿no? ¿Qué se parece a cosas que ya han sucedido anteriormente y poderla a tomar esas acciones o ver de qué manera nos puede servir ya el aprendizaje histórico?
Vamos a hablar obviamente de la situación actual, qué es lo que está pasando para entender cómo lo vamos a abordar y cómo nos afecta, ¿no? Cómo ha afectado a los centros de trabajo esta pandemia y de acuerdo a las etapas de la nueva normalidad que ha emitido a través de diferentes documentos la autoridad sanitaria aquí en el país, cuáles son los protocolos de seguridad sanitaria en sí que tenemos que implementar en nuestras empresas para dar cumplimiento a estos lineamientos, ¿no? Sabemos que este es un tema obligatorio, estamos sujetos a inspecciones, tal vez algunos de los que están ahorita presentes aquí en el webinar, tal vez ya les haya llegado una inspección y pues ellos ya sabrán de qué es lo que se trata, ¿no? Normas de referencia para que tengan una idea de dónde se tomó la información, o sea que es información oficial tomada de varias fuentes. Y pues bueno, eh, un poquito de antecedentes. Me gustaría mencionarles que a lo largo de la historia, pues se han presentado diferentes enfermedades que se han convertido en pandemias, como lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? ¿Por qué se ha dado? Pues por la necesidad de las sociedades en diferentes partes del mundo, pues ha tenido la necesidad, vaya, de agruparse en, pues en sectores, ha tenido la necesidad de interactuar con otras sociedades. Entonces, al momento de entrar en esa interacción, diferentes continentes, la historia nos ha enseñado que hay ciertos virus o bacterias que pues han tenido aquí un impacto bastante fuerte y que se han convertido en enfermedades bastante peligrosas que han devastado a varias regiones del país. Y solamente les quiero mencionar algunas las más relevantes para tener un punto de referencia, ¿no? Una que se llamó la peste de Justiniano, es una pandemia que se originó en la región de Constantinopla y que tuvo una reducción, o sea, si hablamos del número de muertos, tuvo una reducción del 40% de la población en esa zona. Imagínense pues vaya, la letalidad de este virus con las condiciones precarias que existían en ese entonces, cuál fue el resultado, ¿no? Ya ni digamos de lo demás. Aquí estamos solamente diciendo cuántos murieron. La peste negra, que fue una de las más famosas, que se originó en Península Ibérica y la Toscana, y tuvo un impacto del 65% de letalidad. O sea, 65% de la población en esa región murió a causa de este virus de la peste negra. La viruela, que es un poquito más conocida a nivel mundial, tuvo un impacto en gran parte de Europa, también en otras regiones, pero principalmente el mayor impacto lo tuvo ahí, 30% de reducción de la población, pues no es un número tan pequeño. Y otras gripes como la española, la asiática H2N2, una que se llamó gripe de Hong Kong, que son originarias de esas regiones, que tuvieron también pues impacto bastante fuerte en número de muertos, ¿no? Hablamos de millones de personas. Y una que actualmente pues todos conocemos, ¿no? El virus del VIH, que oficialmente pues se ha estado estudiando varias vacunas, varios medicamentos para poderla erradicar y prevenir, pero a pesar de que fue una enfermedad que surgió en los años 80, sigue estando vigente, sigue afectando a millones de personas y es la que más muertos ha tenido y sigue activa, más de 25 millones de muertos a estos años, a fechas actuales. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? El ejemplo más claro que tenemos de una nueva normalidad es el virus del VIH. O sea, hemos aprendido a convivir con ese virus adoptando ¿qué? Medidas sanitarias. Conocemos muchas medidas sanitarias, ¿no? Eh, no me voy a meter a fondo, solamente quiero resaltar cuál es el impacto en personas
Obviamente esto ha tenido impacto económico en las sociedades. Al verse afectadas, tratar de contenerlas, dejan de salir, se mueven, etcétera. Entonces, lo que queremos llegar aquí es ver, aprender de esta historia y poder entonces sí plantear cuál va a ser nuestra nueva normalidad con esta pandemia del COVID-19. Actualmente, ¿qué nos dice la Organización Mundial de la Salud? Al día de ayer, bueno, sabemos que tuvo un origen en la ciudad de Wuhan, en China, es un virus chino, a pesar de que tienen mala fama los chinos de construir cosas pues que no duran. O sea, este virus nos ha dicho que sí duran, que los chinos no son tan malos. Pero bueno, al día de ayer, oficialmente en datos de la OMS, se han tenido casi 11.7 millones de casos detectados, confirmados, de contagios de COVID-19 y más de casi 540,000 decesos de estos casos confirmados. A nivel mundial estamos hablando, ¿no? ¿Cuál es la situación aquí en el país? Pues con datos oficiales, igual al día de ayer, en la página que se llama coronavirus.gov.mx, que es el medio a través del cual la autoridad sanitaria aquí en el país ha estado dando a conocer todos estos números que son oficiales, nos dice que tuvimos casos confirmados al día de ayer, más de 275,000. De estos han resultado en más de 32,000 muertes, casi 33,000 muertes. Y el número sigue avanzando, sigue creciendo. De hecho, se habla por ahí de ciudades que van a tener que regresar otra vez al cierre de operaciones, al cierre de los negocios, al cierre total, al encierro total pues de las ciudades. La que tenemos más cercana, por ejemplo, aquí a Guadalajara, es el estado de Nayarit, en Tepic, la ciudad de Tepic. Tengo muchos familiares allá, yo soy de Tepic. ¿Y qué es lo que está pasando allá? Acaban de declarar otra vez el cierre de operaciones, todos los negocios, porque se les salió de control la reapertura. Cuando el gobierno federal hace un poquito más de mes y medio empezó a comentar que se iban a implementar, se iban a documentar, se iba a difundir información y lineamientos para poder hacer una reapertura de los negocios con la finalidad de que se reactivara otra vez la economía, hacerlo de una forma segura y escalonada, pues, ¿qué es lo que estamos detectando ahorita? Se les está saliendo de control en algunas ciudades, la implementación tal vez no ha sido suficiente, tal vez la difusión no ha sido suficiente, o simplemente tal vez pues las personas no se lo están tomando en serio, ¿no? Entonces, ¿a qué los está llevando ahorita? Un impacto económico todavía más fuerte del que tuvieron a lo largo de 3 meses, un poco más de 3 meses. Entonces, ¿qué podemos rescatar de todo esto? O sea, cómo en realidad sí podemos en nuestras empresas hacer una implementación efectiva de controles para que no se nos salga de control y no nos suceda pues lo que está pasando lamentablemente, ¿no? Así de esta manera podríamos seguir operando de una forma segura y obviamente cumpliendo los lineamientos de la autoridad sanitaria, ¿no? Bien, sin darle más vueltas, antes de entrar en materia, quisiera recalcar aquí unos puntos. Aquí resulta entonces importante que para reducir el impacto se debe de planificar correctamente, a conciencia, para poder hacer una implementación efectiva de controles enfocados al tema del riesgo sanitario del COVID-19. ¿Okay? Las empresas que ya, por ejemplo, que pertenecen al sector de alimentos, de farmacéuticas o similares que tengan que ver con la inocuidad de sus productos, pues les resulta más fácil, ¿no? Porque prácticamente ya tienen todos esos controles implementados
pero ¿qué pasa con las que no? Las empresas que no pertenecemos a esos sectores es un poquito más difícil y obviamente entre más pequeña la empresa se vuelve todavía más complicado, ¿no? El no tener un responsable que se dedique a eso, que tenga la competencia, pues resulta en pues, una labor bastante como una misión imposible, desde el entender, ¿no? ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es el riesgo? ¿Cómo se debe atacar? ¿No? Entonces, con esto les vamos a dar las pautas para en realidad sí poderlo hacer. Eh, la falta de planificación, pues vemos que puede tener el impacto final es cierre de operaciones, dejar de vender, o sea, dejar de producir significa dejar de vender. El dejar de vender es perder clientes, el perder clientes es dejar de tener ingresos se traduce en no, desempleo en las empresas y hasta el cierre total de unas empresas, ¿no? ¿Qué es lo que hemos visto? Pues ya bastantes empresas, se habla de un porcentaje pues arriba del 20% que han cerrado y han quebrado empresas porque no lo han podido controlar. En temas de operatividad es insostenible, ¿sí? Entonces, este programa integral de protocolos, que es una capacitación de estos protocolos de lo que deben implementar, de lo que deben hacer para cumplir primeramente con estos lineamientos de la autoridad y hacer eficientes para una operación continua. Lo hacemos de una forma sistemática para evitar que fallos, hacerlo a prueba de fallas. Y estos controles se vuelven en una guía, ¿no? Para la prevención y gestión de los riesgos provocados por el COVID. Y de alguna manera, pues obviamente vamos a estar preparados para primero saber contener, en caso de que tengan ahí alguna detección de un posible contagio y también pues cumplir con la autoridad, la inspección de la autoridad, ¿no? Bien, entonces, hablando un poquito de cómo nos puede afectar, o sea, si ya lo englobamos en tres aspectos principales, cómo nos afecta el COVID-19 en los centros de trabajo. Hemos visto que principalmente el tema de ausentismo fue lo más evidente que se dio desde el cierre de operaciones por personas que presentaban síntomas, otros que sí confirmados de COVID, gente que tenía que cuidar enfermos, por ejemplo, que tenían familiares que sí tenían síntomas o que tuvieron sí la enfermedad, o personas que tenían que cuidar a sus niños. Con este cierre de las escuelas, pues cambió drásticamente pues la rutina diaria, ¿no? De ahora sí, quedarse en casa, cuidar, complicándosele a personas que no tenían quien les ayudaba y incluso con el temor de salir de las casas, ¿no? Entre familiares incluso existía el temor de, pues no salgo porque capaz de que en el camino me contagio y te contagio a ti, a tus niños. Entonces, el tema de ausentismo es lo más evidente, ¿no? ¿Cuál es el impacto en las empresas? Pues las operaciones se entorpecen, ¿no? El cambio en el patrón de comercio, también hemos visto que se ha dividido, ¿cómo decirlo? Se ha polarizado el tema de comercio, comercios que estaban hechos a la antigua, a lo rutinario, de venta directa de sus productos, ofreciéndolos, no sé, abriendo una tienda, poniendo publicidad. Pues al momento de esta pandemia, de declararse la pandemia, pues la gente empieza a dejar de salir menos, y pues al no tener clientes potenciales que pasen por un negocio, pues las ventas se ven reducidas, ¿no? Y por el otro lado de la moneda, negocios que ya estaban adaptados o ya tenían un plan B de cómo operar o estaban haciendo uso de plataformas digitales para comercializar sus productos,
algunos de ellos hemos visto que se han visto favorecidos en ese sentido, ¿no? Sin hablar de marcas, hemos visto restaurantes que han, a través de una plataforma digital, pues han incrementado sus ventas, ¿no? Porque pues, la gente ya con el temor de salir a las calles, pues prefieres una opción que más cómoda, aunque te cueste un poco más, es más segura, ¿no? De que te lleven hasta tu casa el producto que tú requieres. Y hemos visto también interrupciones en suministro de entrega, ¿no? Caso de proveedores, hay empresas que pues se vieron afectadas, ¿no? Proveedores que venían de otros países, pues, se entorpeció un poco más los tiempos de entrega, ya ni se diga materias primas que venían de China, pues ahí fue totalmente un caos, ¿no? Entonces, eh, si lo englobamos en estos tres pilares, ausentismo, patrones de comercio y la cadena de suministro, pues vemos que directamente va hacia el negocio, ¿no? O sea, el impacto del negocio a las ganancias. Entonces, bueno, lo vamos a retomar más adelante. Antes de entrar en materia, solamente hacer una recapitulación de cuáles son las fases de esta pandemia que oficialmente ha declarado la autoridad sanitaria aquí. Lo ha dividido en estas fases, fase 1, 2 y 3, la etapa preparatoria y la famosa nueva normalidad, ¿no? Sin meternos a detalle, la etapa 1, cuando emitieron el famoso listado de los municipios de La Esperanza, en los cuales sí les permitían operar a aquellos que no tenían declarados contagios o que no estaban cerca de otras ciudades que sí tenían contagios, pues les permitieron seguir operando de forma cotidiana. La fase 2, cuando hablábamos de una preparación para la reapertura de aquellos negocios que también son esenciales, pero habían cerrado. O sea, hablamos ahí de bancos, de algunos comercios que eran enfocados al tema de salud, de venta de equipo de protección, etcétera. La tercera etapa, que nos hablaba de reiniciar el 1 de junio la reapertura de otros negocios. Por ahí me mandaron un listado de 3 tipos de sectores, que era, si no me equivoco, minería, fabricación de equipo de transporte y otro. Entonces, y todos los proveedores que tenían que ver con esa cadena de suministro. ¿Qué tenían que hacer ahí? Estaban sujetos a hacer una evaluación, una autoevaluación de sus controles de seguridad sanitaria a través de un documento que la autoridad emitió, ¿no? Ahí había, pues, un poquito el control de esa información, pues prácticamente se convirtió en un documento solamente para llenarlo, para subirlo a la plataforma y que les emitieran un documento que decía, ok, si estás autorizado para seguir operando, pero te voy a inspeccionar y si te inspecciono y no cumples, te cierro, ¿no? Hablándole así de palabras un poquito burdas, ¿no? ¿Cuáles son las otras 2 etapas? La etapa preparatoria fue cuando empezaron a documentar, pues, algo más sistemático, por así decirlo, ¿no? En donde nos decía, a partir del 1 de junio, la nueva normalidad va a ser bajo estos lineamientos. O sea, ya toda la reapertura de los negocios en el sentido de una nueva normalidad, pues va a estar sujeta a la inspección de la implementación de controles de seguridad sanitaria, ¿no? Por ahí resaltan mucho que los señalamientos, prohibición de ingreso a personas vulnerables. Vemos, por ejemplo, en tiendas comerciales que menores de edad no pueden entrar, adultos mayores no pueden entrar, te toman la temperatura, uso obligatorio de cubrebocas. Entonces, ¿qué quiere decir? Esa es lamentablemente esa es nuestra nueva normalidad. Hasta que no se tenga mayor claridad de qué va a pasar en el transcurso de esta pandemia, pues vamos a tener que seguir operando de esa manera. Y esa nueva normalidad está dividida en 4 pilares principales, que es medidas de prevención de contagio en las empresas,
promoción de la salud, controles de ingreso y egreso y sana distancia. Nos llegan a la mente ideas, cosas que ya hemos visto en la implementación, por ejemplo, medidas de prevención de contagio en la empresa, las famosas pantallas de acrílico para evitar que exista, no sé, el contagio si una persona estornuda al hablar, vaya a salpicar saliva que posiblemente esté contagiada, ¿no? Promoción de la salud, pues toda la información que de manera gratuita está a través de páginas oficiales del temas de salud, específicamente del COVID, controles de ingreso-egreso que nos piden ahí que obligatorio uso de cubrebocas, solamente tales personas, el dividir los accesos, uno exclusivamente para empleados, otro para etcétera, ¿no? Y la famosa sana distancia que nos han puesto ahí a delimitar zonas, ¿no? A delimitar en el piso la sana distancia de 1.5 a 2 metros mínimo, y pues a todo el monitoreo y vigilancia, ¿no? Bueno, entonces, ¿a qué vamos? Con este programa integral de protocolos, cubrimos todas estas necesidades que nos están obligando a pedir a nivel gobierno, a nivel autoridad sanitaria, y pues para entender qué es un protocolo, primero entremos a la definición o en formas generales se le llama acuerdos o reglas que se establecen entre profesionales expertos en algún tema, en este caso en temas de seguridad y salud en el trabajo, para guiarse de qué manera debe de realizar una actividad o tarea. O sea, específicamente decimos cómo se debe hacer cierto proceso a través de algunas etapas específicas con el objetivo de qué. Aquí hablamos de seguridad sanitaria, de evitar o de manejar efectivamente un riesgo sanitario. Entonces, estos protocolos ayudan a estandarizar paso a paso un proceso con un enfoque de seguridad sanitaria. Bien, entonces, este programa integral está dividido en 7 módulos que tienen pues prácticamente que ver con los 4 pilares fundamentales que identificamos. ¿Qué es lo que hicimos aquí? Aquí hicimos un mapeo de todos los lineamientos que se han emitido a nivel mundial, a nivel Latinoamérica, a nivel aquí local, federal, y identificamos 7 principales módulos. El primero que se debe de acatar, el primero que se debe de revisar en nuestras organizaciones es cuál es el cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos que tengan que ver con el tema del COVID-19, o sea, de riesgo sanitario. ¿Qué es lo que estamos obligados a cumplir para poder entonces entender cuáles son los debes que tenemos que asegurar que estemos cumpliendo? El siguiente módulo que hablamos de clasificación y gestión de riesgos sanitarios en el lugar de trabajo, tal vez les suene un poquito familiar las empresas que ya están en temas de sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, aquí para poder hacer una correcta implementación de controles, primero debemos entender cuál es el riesgo que estamos, al que estamos haciendo referencia a esos controles, ¿no? El tercer módulo, medidas de seguridad sanitaria en el entorno laboral. Prácticamente es un documento oficial que tenemos que revisar punto por punto si se cumple o no se cumple, y en el caso de que no se cumple, qué es lo que tenemos que hacer para hacer una correcta implementación. O sea, cómo interpretar esa información y poderla traducir a cada uno de los sectores de las empresas. El módulo 4 que hablamos de desarrollo e implementación de protocolos efectivos de limpieza y desinfección. O sea, prácticamente dentro de estos lineamientos de reapertura, pues nos están obligando a tener procedimientos de limpieza de calzado,
de sanitización de áreas, de limpieza de baños, de uso de X cosa, ¿no? De X productos, solamente los que están autorizados, que son efectivos para el COVID. Entonces, en este módulo lo atacamos de esa manera. El módulo 5 que hablamos de buenas prácticas de salud e higiene personal, o sea, qué lineamientos o políticas se deben implementar con este enfoque de gestión de riesgos de lo que identifiquemos, qué buenas prácticas de higiene se deben de implementar adicionales, no solamente las que ya conocemos de uso de gel antibacterial, estornudo de etiqueta, distancia, sino que irnos un poquito más allá, salirnos del molde y ver cuáles otros hay para poder hacer un control y manejo efectivo del riesgo sanitario, ¿sí? Y terminamos con otros dos que tienen relación entre ambos. Desarrollo del plan de respuesta a emergencias con un enfoque sanitario y el tema de continuidad de negocio después de la crisis. O sea, cómo prepararnos para tener un plan B y evitar que nos pase lo que muchas empresas están sucediendo, ¿no? Cierre total y quiebre de negocio, ¿no? Entonces, entrando en materia, déjenme quitar esta pantalla. Ok, en el módulo 1, ¿de qué hablamos? Lo dividimos principalmente en dos pilares. Normas oficiales mexicanas que tengan relación con el COVID-19 y acuerdos oficiales específicos al COVID-19. Sobre las NOMS, las normas oficiales, sabemos que ya existen, los que estamos metidos en estos temas de seguridad y salud en el trabajo, no son nuevas, ya tienen varias décadas implementadas. De hecho, aquí en México es uno de los países que tenemos una de las regulaciones tanto ambientales como en seguridad más completas, más robustas. Pero ¿cuál es el problema? El problema es la implementación y el monitoreo. O sea, tenemos muy buenas reglas, nos dicen ya específicamente qué debemos de hacer, pero no las cumplimos. Entonces, ahí es donde muchas empresas le han batallado, ¿no? Son obligatorias, sí, están sujetas a inspección, sí, incluso antes de esto de la pandemia, perdón, pero aquí resaltamos, identificamos cuáles son las que toman mayor relevancia para el combate de esta pandemia, o sea, los que tengan que ver con los controles obligatorios que nos están exigiendo las empresas. Y obviamente también los acuerdos oficiales que han surgido, donde describen cuáles son las medidas preventivas y cuáles son las medidas de control para el tema de riesgos sanitarios, así como los lineamientos que nos están exigiendo para la reapertura de las actividades económicas. Son estos específicos a la pandemia. O sea, de plano, estos sí son nuevos y pues todo surge desde a nivel mundial, ¿no? ¿Cuáles son las recomendaciones de la OMS y cómo aquí el gobierno federal los tradujo para hacer una implementación? Nuevamente, estos son carácter obligatorio, están sujetos a inspección y solamente hay dos resultados aquí. Tener una continuidad operativa, o sea, que llegue el inspector, nos revise y que nos diga, ok, está bien, sigues operando. O lo que nadie queremos en los negocios, que nos dejen una sanción porque algún lineamiento no estamos implementando, algún control no estamos ejecutando de forma correcta, nos sancione y pueda ser motivo de clausura. Lo que hemos visto en muchos negocios, clausura, ¿no? Vuelvo a recalcar aquí, ningún negocio está exento de una inspección. Desde un puesto de comida en la calle, en una esquina, hasta una empresa grande, con todas las características que pueda tener, ¿no? Ok, en el módulo 2, ¿qué abordamos? Gestión de riesgos sanitarios específicamente. ¿Cuáles son, primeramente, qué es gestión de riesgos?
son todas aquellas acciones que son coordinadas para dirigir y controlar riesgos que puedan estar abocados a la organización, o sea, que tengan que ver con un impacto directamente de riesgo sanitario hacia la empresa. Tiene un enfoque estructurado, sí, para manejar esta incertidumbre. O sea, muchos todavía estamos en esa etapa de ¿y qué va a pasar? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Qué tengo que hacer primero? Entonces, si lo hacemos de forma estructurada y sistemática, nos damos cuenta que hay varias metodologías para una gestión de riesgos. Una de las principales, más no es la única, la metodología de ISO 31000, que nos habla de gestión de riesgos, le podamos dar un enfoque, un enfoque de lo que sea. Si lo adaptamos aquí al tema de riesgo sanitario, pues nos dice que las etapas principales es identificar, analizar y evaluar el riesgo. Entonces, una vez hecho eso, vamos a poder saber en realidad cuáles son los controles que debemos de implementar para hacerlos efectivos. O sea, no solamente decir, pues necesito poner esto, esto y esto, sino que darle un sentido sistemático, ¿no? Y pues uno de los sistemas de gestión que se ve muy enfocado a eso, que es ISO 45000, ¿no? Que nos habla del sistema de gestión para seguridad y salud en el trabajo. Entonces, con esta estructura le damos ese pensamiento, ese enfoque sistemático para poder hacer una clasificación, gestión y poder evaluar correctamente sus riesgos, ¿no? Todo esto de gestión de riesgos nos va a servir para los siguientes pasos, que es ahora sí implementar cuáles son las medidas de seguridad sanitaria en nuestro entorno, en nuestra empresa, y que pues prácticamente abordan los requisitos mínimos obligatorios que nos están exigiendo y además cuáles son los controles adicionales que ya para las industrias de alimentos y farmacéuticos ya son normales y que cumplimos con esto con las recomendaciones de la OMS. ¿Cuáles son estos lineamientos? En forma general, medidas de ingeniería o estructurales, lo que comentábamos del uso de divisiones, de acrílicos para evitar tener un riesgo de contacto de saliva contaminada, etcétera. Las medidas administrativas, organizacionales, como son políticas, lineamientos, procedimientos, ya ni se diga de equipo de protección personal, que cuál es el que tenemos que tener implementado de acuerdo al puesto de trabajo, de acuerdo al riesgo de trabajo, pero nuevamente enfocado específicamente cuál es el riesgo ocupacional en ese sentido de cada persona, de cada puesto, ¿no? No solamente decir todos usen careta, todos usen guantes, todos cubrebocas, etcétera, sino darle un sentido, ¿no? Del por qué se debe de usar cierto equipo de protección personal. Y esto va abordado también con temas de capacitación para que el personal, nuestro personal entienda cuál es la importancia, ¿no? De ese tema de la pandemia, cuáles son los riesgos que tienen ellos en cada puesto, en cada operación, en cada actividad que hacen y que de esta manera logremos la conciencia, la toma de conciencia, que en realidad sean efectivos, ¿no? Porque los que tenemos sistemas de gestión implementados nos damos cuenta que esta es la parte más difícil, ¿no? O sea, podemos hacer circo, maroma y teatro para implementar ciertas cosas, controles, campañas, etcétera, pero si no llegamos a ese punto crucial de toma de conciencia de las personas, todo lo demás que hagamos no va a ser efectivo, ¿no? Entonces, aquí, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a lograr? Ese es parte del tema de este módulo. Otro lineamiento que se revisa aquí, promociona la salud, cómo se hace la difusión de información, qué información se da a conocer,
a través de qué mecanismos, cómo lo hacemos sistemático y el tema de planeación y gestión. O sea, cómo desde aquí, desde este módulo, lo estamos estructurando en un sistema muy sencillo, pero que damos cumplimiento a los requisitos mínimos obligatorios ahorita, ¿no? Esto se va complementando con los siguientes. Módulo 4, hablamos de desarrollo e implementación de protocolos efectivos de limpieza y desinfección. O sea, no solamente es decir, hay que lavar los pisos todos los días, hay que lavar los baños, sino a través de la gestión de riesgos del módulo 2, cuáles son en realidad los procedimientos de limpieza que tenemos que implementar, ¿no? O sea, tomando en consideración las recomendaciones de la OMS y las buenas prácticas de manufactura. Nuevamente, las industrias de alimentos y las que tengan que ver con inocuidad de productos son las empresas que ya están pues bastante familiarizadas y hemos visto que han sido efectivas. Entonces, tomamos como base técnicas que ya han sido implementadas y de qué manera se evalúan para poder también traducirlo a los otros tipos de negocios, sectores que no tengan que ver con inocuidad de alimentos. ¿Cuáles son específicamente limpiezas rutinarias? Que son muy diferentes a limpiezas profundas. Por ejemplo, limpieza rutinaria puede ser el trapeado diario con hipoclorito de sodio que nos están exigiendo y en la bitácora anotar, etcétera, y quien supervisa. Pero además de eso, ¿qué limpiezas profundas se tienen o se pueden implementar? O sea, para todavía asegurar todavía que este riesgo sanitario se cubra, ¿no? Se tenga bajo control, todavía con medidas más estrictas. ¿Cuáles son estas técnicas de limpieza? O sea, ¿cómo se debe hacer el paso a paso para que sea efectiva, desde la preparación, el monitoreo y la supervisión? Y un tema muy importante que muchas organizaciones, perdón, que en los lineamientos del gobierno no lo hemos detectado que lo estén viendo, pero aquí lo incluimos. ¿Cuál es una correcta gestión de los residuos? ¿Qué es lo que nos damos cuenta aquí? Gestión de residuos se vuelve un tema muy importante en esta pandemia porque se convierte en un vector del virus, ¿no? Entonces, hacer una correcta gestión de estos residuos nos va a ayudar a que los controles, a que todo lo demás que hagamos no vaya a ser en vano, ¿no? Bien. Módulo 5, buenas prácticas de salud e higiene personal, que son indicaciones claras y específicas de higiene de las personas. O sea, ya no hablamos de las superficies, del piso, de cosas inertes, sino de partes vivas, que son las personas, manos, cuerpo, cara, etcétera. ¿Cuáles son estas buenas prácticas o estos lineamientos que nuestros empleados deben de seguir para evitar un contagio o un posible contagio, ¿no? O sea, tener ese control, esa barrera para minimizar todavía más el riesgo de un contagio. Y esto va a ser acorde, obviamente, a la gestión del riesgo, a la identificación del riesgo y evaluación que hayamos hecho en el módulo 2. ¿Cuáles son algunas de estas buenas prácticas de higiene? Hacer un enfoque de cuáles son hacia áreas generales, cuáles son hacia áreas administrativas y cuáles deberían ser para áreas productivas o críticas, ¿no? Y módulo 6, hablamos de plan de respuesta a emergencias, o sea, cómo se desarrolla un plan de respuesta a emergencias con un enfoque sanitario. Aquí cabe recalcar que el plan de respuesta a emergencias se vuelve en una guía práctica que nos ayuda a entender cuál es el paso a paso para poder atender una emergencia. Si lo vemos con este enfoque de seguridad sanitaria, ¿qué pasaría si detectamos un posible contagio? O sea, una persona que presente síntomas y ya esté dentro de nuestras instalaciones laborando. O sea, ¿qué paso a paso sistemático tendríamos que hacer para poder
contener y evitar que se propague, ¿no? Porque al momento de que suceda eso, pues toda la organización va a estar en el temor y la incertidumbre de ¿y qué pasa si ya nos contagiamos todos, ¿no? Entonces, estructurar de una forma sistemática a través de un documento oficial que todas las empresas estamos obligadas. A través de la Ley General de Protección Civil, estamos obligados todos a implementar plan de respuesta a emergencias, pero ¿qué es lo que pasa? Solamente los que estamos en este tema lo hemos visto desde el tema de riesgos socioorganizativos, riesgos químicos, por ejemplo, incendio, derrame de productos, sismo, etcétera. Pero aquí la Ley General de Protección Civil es clara y nos dice que también los riesgos a la salud se deben de contemplar en el plan de respuesta a emergencia. ¿Y qué nos dice? Nos dice que es parte del programa interno o específico de protección civil y está dividido en 3 subprogramas. La prevención, que nos habla de qué hacer antes de que suceda, capacitación, entrenamiento, diseño de procedimientos, simulacros, todo lo que tengamos que hacer para estar preparados. Su programa de auxilio, que es el durante, qué es lo que tenemos que hacer ahora sí, paso a paso, una vez activándose la emergencia y después de haberla controlado, qué deberíamos de hacer, ¿sí? Nuevamente, este tiene que estar incluido al programa de protección civil, es un complemento del siguiente módulo que es plan de continuidad de negocio, porque así lo marca la Ley General de Protección Civil, y cuáles son los requisitos que debemos de cumplir para que sea válido. Es un requisito obligatorio, es de inspección de local, estatal y federal, y que también tiene repercusiones el no cumplirlo, ¿no? Y como les decía, se complementa con tema de continuidad de negocios. Es parte de lo que indica la Ley General de Protección Civil, pero aquí le damos todavía una estructura, obviamente cubriendo cuáles son los requisitos mínimos de la ley federal, pero aquí con un enfoque de sistema de gestión. Hay un estándar que nos habla de sistema de gestión para una continuidad de negocio. Hablando de las normas ISO, la ISO 22301, nos habla de cuáles son los requisitos que se deben de considerar para implementar efectivamente un sistema en esta índole, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa, lo que está pasando, lo que estamos viviendo? Hay varias preguntas que han surgido a lo largo de estos meses desde que se declaró oficialmente la pandemia aquí en México. Una de ellas, por ejemplo, es ¿qué hará la organización? O sea, ¿qué hará mi empresa al día siguiente de haber sufrido una emergencia? Si en nuestra empresa detectamos un día que ya tenemos un contagio y empieza a propagarse, ¿qué es lo que tenemos que hacer inmediatamente y los días posteriores, ¿no? ¿Qué va a pasar con nuestros clientes y proveedores, ¿no? Que es lo que está sucediendo ahorita. Para evitar que se tenga un impacto económico, o sea, no perder esa cadena de suministro. ¿Cómo se cumplirán ya los compromisos adquiridos, ¿no? O sea, compromisos de suministro, compromisos de venta que ya se tienen ahí planteados, pero ahorita con esa situación, pues de qué manera lo podemos abordar sin que se nos salga de las manos, ¿no? ¿Cuál es el tiempo estimado para retomar las actividades a un ritmo normal? O sea, este enfoque de continuidad de negocios nos ayuda a entender cómo hacerlo, cómo actuará la organización frente a una emergencia que afecte sus operaciones seriamente. O sea, prácticamente esto se vuelve en un plan B, en un plan de contingencia, en un plan de qué vamos a hacer para evitar impactar el negocio, seguir operando, pero de una forma segura. Algunas de las empresas ya lo tienen implementado, pues prácticamente las empresas grandes, transnacionales o que tengan un sistema de gestión lo entendieron fácilmente y pues ya ni se diga los que tienen esta certificación, ¿no? Pero bueno, ¿a qué es lo que voy? La Organización Mundial de la Salud, a través de sus recomendaciones,
los lineamientos que emitió a todos los países para atender esta pandemia, si se dan cuenta, si le dan una leída, tiene un enfoque de continuidad de negocio. O sea, les está dando como guías para poder atender sin que se les salga de control y que no tenga repercusiones fuertes económicamente, ¿no? Entonces, nuevamente, aquí le damos un sentido de sistema de gestión, ¿no? Y pues ya casi prácticamente para terminar, ¿qué normas de referencia se tomaron en consideración? Veíamos Ley Federal de Trabajo, nos habla de roles y responsabilidades tanto como de empleadores como de trabajadores, Reglamento Federal de Seguridad y Salud del Trabajo, las normas de seguridad del trabajo y previsión social, algunas recomendaciones de industriales de Jalisco. Aquí uno de los sectores que más, del cual más hay, del que más prevalece, el sector de alimentos. Entonces, las industriales de Jalisco aquí emitieron un documento bastante interesante. Secretaría de Salud, a través de todos sus acuerdos y lineamientos, la Organización Mundial y Panamericana de la Salud y la OSHA, ¿no? Que es un ente, siempre un referente en temas de seguridad y salud, que es de Estados Unidos, ¿no? Entonces, para que se den cuenta, este programa integral pues tiene bases sólidas, tiene referencias normativas ya existentes y no solamente locales, y en base a esto está totalmente todo estructurado. ¿Cuáles son los beneficios que nos da el implementar estos protocolos a través de este programa integral? O sea, a través del entendimiento de esta estructura. Obviamente, primeramente, damos cumplimiento a cuáles son los lineamientos obligatorios, porque está incluido dentro de todo el programa. Nos ayuda también a brindar confianza a nuestros empleados. Al momento que ven que la organización se toma en serio el cuidado de su salud a través de ciertos mecanismos, pues hay más seguridad y confianza en los empleados, en los clientes también y en los proveedores, porque pues de alguna manera les demostramos, ¿no? Que también estamos preocupados por ellos. Reducimos de esta manera el riesgo de contagios y propagación de este virus, evitamos sanciones, ¿sí? Porque no nos vamos a librar de esta inspección. He platicado por ahí con algunos amigos en diferentes industrias, ya los llegaron a inspeccionar y pues van con la indicación de asegurarse de que sí estén cumpliendo, sí o sí. Entonces, con esto ayudamos a así cumplir, evitar sanciones y evitar obviamente que tenga un impacto económico por una clausura, ¿no? Y implementación de protocolos como sistema de gestión. O sea, de alguna manera nos vamos a preparar para lo que venga más adelante. Tal vez no me sonaría extraño que más adelante la organización ISO emita un documento, una norma que tenga que ver con específicamente en temas de seguridad y salud en el trabajo, como la ISO 45, pero que esté enfocado al tema de pandemia, ¿no? Vemos que es un tema muy relevante, vemos que ha impactado a todo el mundo y que probablemente no sea la única ni la última pandemia que vivamos a nivel mundial. Entonces, no me sonaría extraño, de alguna manera con esta implementación de protocolos, pues estaríamos ya preparados con una base solamente para dar un paso más y abordar este nuevo norma, ¿no? Digo, es eh, así es como lo queremos nosotros, ¿no? Que posiblemente así se vaya a abordar en los siguientes años. Ok, pues bueno, por mi parte es toda la información que les quería compartir. Espero que les haya servido, que haya sido entendible y cualquier persona que tenga una pregunta, con mucho gusto adelante. Estamos aquí en la sesión de preguntas.
¿Alguien tiene alguna pregunta, chicos? Levanta su manita o escríbanos en el chat. ¿A qué horas terminan los del pasto? Perdón, no entendí la pregunta. No, disculpa para nada, ¿eh? No, estuvo muy bien, Alberto, nada más Ok. que de este lado yo me estaba quejando un poquito acá Ok, no te preocupes. porque tenemos ando cortando un poquito aquí atrás y escuchamos con muchas dificultades. Ok. Bueno, ¿alguien más que tenga alguna pregunta, alguna duda? Buenas tardes. Bueno, aquí pregunta Luz que si se les va a poder compartir la información. Sí, vamos a hacer llegar la presentación aquí al contacto de Citzia para que les puedan hacer llegar la presentación que acaban de ver. ¿Alguien más que tenga otra pregunta? Aquí nos dan las gracias Alma Pacheco por la información. Bueno, pues si no hay más preguntas, por mi parte sería todo. Les agradezco a todos su asistencia, su participación. Ok, aquí están haciendo otra pregunta. Eso creo que va enfocada a Citzia, ¿no? Sí, Leonardo, sí, nosotros vamos a estructurar la nueva forma de trabajar y ya será cuestión de que te acerques al área de recursos humanos para ver cómo lo vamos a implementar. Quisimos hacer el complemento con Improv para que ellos también nos compartieran la manera de trabajar. Entonces, sí, si gustas, acercarte con nosotros para poderles explicar un poquito. Bueno, pues a nombre de Improve, mi nombre es Diana Cortés, le damos el agradecimiento a Citzia principalmente por darnos esta oportunidad y este espacio para poder compartir un poquito de lo que serían estos nuevos protocolos. Y agradecemos a todos los participantes. Cualquier duda que tengan nos la pueden hacer llegar por medio del registro que hicieron con Citzia. Esta presentación pues fue un poquito a detalle, una manera introductoria de lo que es el programa integral que desarrollamos de capacitación. Cada uno de estos módulos en realidad es un curso completo de 8 horas. Igual si les gustaría o tienen algún interés en esto, lo pueden platicar ahí con Citzia para ver si se pudiera hacer el curso tal cual. A manera de Impro, pues quedamos aquí a sus órdenes. Ahí tienen en la presentación nuestros datos de contacto, tanto el correo de contacto que es el del ingeniero Alberto, como el mío que es el de ventas. Muchas gracias, Diana, muchas gracias, Alberto, y muchas gracias a los participantes. Les haremos llegar la información, igual como comenta mi compañera Diana. Si tienen alguna duda o comentario, mándenos un correíto y los atendemos con mucho gusto. Muchas gracias, chicos. Gracias a todos. Gracias, igualmente. Bonita tarde. Gracias, igualmente.